Ellos están muy acostumbrados a las propinas también, pero en sobres, ¿no? No monedillas en mano, sino con sobres o maletines. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¿Qué tal, Chorche, Cara, cómo estáis? Bien, bien, en Canarias, así que bien, yo no me puedo quejar. Más tranquila que la península, porque no sé si hasta ahí llega, o por lo menos yo creo que tardarán más, o los ruidos llegarán más tarde, porque lo que está pasando es bastante grave. Y bueno, no sé, Chorche, ¿qué opinas un poco de la situación actual? Como ese pulso, ¿no? Todo el mundo llamándose golpistas unos a otros. Bueno, tensionando bastante la situación, pero evidentemente hay algo bastante chungo, que son unos jueces que ya están caducados, votándose a sí mismos y diciendo que ellos siguen ahí, que nadie les va a echar de ahí. Buenos días, Julián. Buenos días, Gara. Pues bien, desde Aragón estamos relativamente tranquilos también. Nos pasa un poco como a las Canarias. Estamos en la propia península, pero en distancia kilométrica, Aragón para España está igual de lejos que Canarias o más. Así que en estas cosas parece que estamos un poco más tranquilas, en teoría al menos, ¿no? Pero sí, un poco escandalizadas pues con este golpe de estado jurídico blando, como lo queramos llamar, pero que en el fondo no deja de ser parte de esa arquitectura que habías estado contando, Julián, en la introducción. Es una parte más de este golpe de estado del siglo XXI, digamos. No hay movimiento de sables, no necesitamos a un militar africanista a la cabeza del golpe, porque ahora la cosa es mucho más capilar y difuminada. Ahora tenemos varios líderes, mediático, judicial, policial, que nombrabas incluso, que eso asusta un poco más porque esos van armados, haciendo la arquitectura, digamos, de este golpe de estado blando. ¿Por qué es un golpe de estado blando? Porque efectivamente no han tomado las calles, no han tomado las instituciones. En realidad no las han tomado porque no han dejado de estar nunca. Y este es un poco el meollo, o para mí, desde mi punto de vista, uno de los dos meollos de la cuestión. El primero es que luego desarrollaremos, supongo, pero el primero es que las derechas, la derecha española, no cree en la democracia. Cuando ganan unas elecciones, gobiernan, pero cuando pierden, utilizan todos los resortes, incluido estas triquiñuelas de ilegalidad, de mantener a sus militantes en los órganos de gobierno y en el Tribunal Constitucional, los militantes del PP, digo. Es decir, hacen lo posible y lo imposible para que quien ha ganado las elecciones no pueda gobernar y legislar libremente. Esto por un lado. Y por otro lado, ya apunto también lo que para mí es el segundo meollo de esta crisis de golpismo institucional dirigida por el PP, que es, porque lo vamos a unir también todo un poco, Resulta que efectivamente también comentabas tú, Julián, que mientras se producía el golpe de estado jurídico, otro juez, el juez Pedraz, creo que es, desestimaba la causa de la Caja B porque ha sido incapaz de saber quién es M. Rajoy. Porque no ha podido demostrar que los sobornos de los empresarios, no nos olvidemos de hablar de los empresarios que también están detrás de este golpe de estado jurídico y de la arquitectura general. Nombramos a los golpistas mediáticos, a los golpistas jurídicos, pero esto tiene que apoyarse con dinero, y esos son los empresarios, los que nunca se presentan a las elecciones, pero gobiernan y tienen el poder. Bien, bueno, pues a la vez desestimaba el tema de la Caja B. Es decir, en este país, después de tantos años de investigación judicial, no hemos conseguido saber quién era M. Rajoy. Han tenido años, pero en 10 horas fueron capaces de parar la actividad legislativa del Senado. Hombre, en Aragón, en Canarias y en España, 2 más 2 suelen ser 4. Sí. Y luego, efectivamente, dices, Julián, no, es que se acusan unos a otros de golpistas. Bueno, pues es que esto es el mundo al revés, claro. Escuchar a Feijóo hablar de cumplir la Constitución produce hilaridad, por no decir bochorno. Es que es verdaderamente alucinante lo que estamos viendo. Sí, sí. Aparte, mira, comenta Cyrano Bergerac, dice, no se pueden apoderar de lo que ya tienen, o de lo que siempre tuvieron. Y eso es una de las claves, porque es verdad que precisamente ayer, por ejemplo, estuvo Manu Levin diciendo que si se permite, se ha permitido desde esas élites fácticas que haya sufragio universal, es teniendo el control, entre otras cosas, de los medios de comunicación o de los grandes medios de comunicación para modular la democracia, entre comillas, a su gusto, en cuanto
las cosas no van como le gusta, pues esa democracia no le gusta, no, digamos, no le hace tanta gracia. Pero con el tema del poder judicial, y en este caso Gara, es decir, ahí ha puesto una referencia, ¿no? De si puede haber más pruebas de lo del, ¿no? De las diferentes, el cuaderno de Bárcenas, bueno, es más, los propios, si ya tenemos pruebas de que el PP fue a por Bárcenas para cargarse las pruebas que tenía, o de los audios de Villarejo con Cospedal diciendo lo que tenía que hacer para que borrara M. Rajoy de los informes, y diciendo, bueno, pues lo ascendemos al cacho el informe, y bueno, sí, pues venga, adelante. Es decir, es todo tan explícito, y que al final todas esas cosas se van archivando, van desapareciendo, que al final es aunque no nos demos cuenta, es algo como silencioso, que ha pasado bastante tiempo y que cada vez más explícito. Y en este caso, Gara, tú también has sido víctima de ese lawfare y de ese tipo de acciones que tiene un componente mediático importante, y que creo que cada vez se le va viendo más las costuras, ¿no? Y creo que en este punto de tensión, bueno, pues están forzando o estirando el chicle quizá más de lo debido, y que hay gente que está viendo cosas, ¿no? Incluso el Partido Socialista, que antes trataba de normalizar todo, pues ahora se escandaliza a lo mejor tenía razón Pablo Iglesias en eso de que no hay una democracia plena, ¿no? Que fue muy polémico en su momento, y que lo atacaron los medios de comunicación y miembros del Partido Socialista. No, hay una democracia plena. Bueno, a lo mejor no hay tanto, y esos poderes fácticos que no son tan democráticos controlan casi todo, y solamente se les ve las costuras cuando en momentos de tensión como este. No sé, Gara, ¿qué opinas al respecto? Quizás esto último que, perdón, que mencionas es lo más positivo de todo este desastre democrático que hemos vivido esta semana, que personas que medios que tradicionalmente se posicionaban de perfil cuando ciertos actores, tú has mencionado a Pablo Iglesias, o ciertos medios de comunicación más comprometidos con la democracia que otros, decían, no hay normalidad democrática, se están produciendo irregularidades muy cantosas, muy fuertes. Pues quizás lo único bueno positivo es que muchas personas que se ponían de perfil le han visto las patitas al lobo con este golpe blando, que además me gusta que vincules con el lawfare, porque bueno, me ha gustado el análisis que han hecho los dos, porque y Arantxa Tirado quizás lo explicó mejor de lo que lo pueda explicar yo en el libro Lawfare, ¿no? Cuando habla de las guerras híbridas a las que vamos a asistir en la geopolítica durante el siglo XXI, que ya no serán exactamente en su mayoría sacando cañones a la calle ni afectando al capitalismo ni al neoliberalismo, porque la guerra es mala para los negocios, sino que van a atentar contra los gobiernos democráticos con mecanismos como el lawfare, el acoso judicial, con la patita mediática y judicial, como ya hemos visto, como yo he sufrido, pero muchísimos más otros compañeros del espacio político, y sobre todo con este bloqueo de las instituciones democráticas por la puerta de atrás. Yo esta semana he estado pensando, ¿no?, que por desgracia el ruido sí ha llegado, aunque siempre los canarios tienen la sabiduría de tomarse todo lo que venga de Madrid con cierta mesura, pero efectivamente en este caso es un atentado contra toda la democracia y contra el acuerdo que nos hemos dado en este Estado, ¿no? En este Estado, para bien o para mal, y entonces, para bien siempre la democracia, pero quiero decir que en el Estado es el mayor acuerdo y el mayor contrato social al que hemos llegado, es esta Constitución. Y entonces he hablado con amigos, y es verdad que en medio del ruido mediático, entre los que no lo quieren explicar bien, los que todavía están en estado de shock aunque lo quieran explicar bien, y el ruido de sables entre quienes se acusan mutuamente de golpistas, yo creo que la gente no estamos como asumiendo la gravedad de lo que ha pasado, ¿no? Porque no se ha escenificado de una manera burda. Es decir, si pensáramos en una película de España, lo peor que le podría pasar a la democracia, ¿qué sería? Pues un señor entrando vestido de militar con un revólver gritando "se sienten coño". Bueno, aparte de otras muchas cosas que se pueden desgranar. Digo, si le hiciera Disney, ¿no? Si Disney hiciera esa película. Sin embargo, lo que ha pasado esta semana, aunque no sea tan cinematográfico, es tremendamente grave, es un golpe blando duro, y que tenemos que ser capaces desde los medios de comunicación, sobre todo como ¿no?, tan comprometidos con la democracia, de explicarlo lo mejor posible, porque es muy grave y es un precedente terrible. Aparte, bueno, yo hacía un poco mención que, bueno, está coordinado. A mí había una cosa que siempre me estaba mosqueando, ¿no? Cuando Ana Rosa, antes de volver a su programa, decía, se vienen cositas, ¿no? En otoño va a haber un otoño caliente y yo quiero estar ahí, no sé qué. Y bueno, y ahora que no sé si se refería a esto, estaba previsto, pero todo parecería como que estaban forzando
digamos, esa extensión que ya lleva más de 4 años desde el Poder Judicial caducado y que luego afecta a otros órganos como el Tribunal Constitucional, que también, precisamente, debido a esa falla, porque al final el Consejo General del Poder Judicial es el que elige los jueces de los principales tribunales como el Constitucional, el Supremo, etcétera, y entonces ese bloqueo pues va todo en cadena y al final esas mayorías digamos conservadoras no solamente tienen una mayoría, sino que tienen una mayoría en rebeldía caduca, pero operando de manera parcial, como si fueran militantes. Luego vamos descubriendo los perfiles de estos jueces y vemos pues que muchos de ellos han estado en FAES, precisamente la fundación de Aznar, que forma parte de esta red Atlas Network, que yo digo que es antidemocrática y que opera en redes sociales con mentiras, en medios de comunicación, etcétera, y al final uno va como poniendo piezas del puzzle, pero precisamente ayer invitaba a un creo que es catedrático en Derecho Constitucional, que es de Valencia, que hoy nos hemos enterado que es el candidato de Vox a la presidencia de Valencia, y que decía que había que darle las gracias a esos jueces que están dedicando más del tiempo que le corresponde haciendo un servicio público, nacional y por el bien de la patria, y que bueno, que algunos que se tranquilicen para hacer la revolución, que no es para tanto. Es decir, y claro, es Ana Rosa quien lo lleva, pero también Ana Rosa hemos visto cómo, aparte de llevar a Eduardo Inda, Traspasagua, etcétera, o a Isabel San Sebastián, bueno, ¿para qué vamos a hablar? El listado infinito. Pero que, por ejemplo, lleva a Javier Negre, que me parece como el paradigma de la pudredumbre mediática o de propaganda trumpista que estamos viendo, que usa la mentira y el odio. Además lo hemos visto todas estas semanas con diferentes bulos racistas y lo hace con impunidad, lo vemos en todas las teles, está financiado con dinero público, incluso también perjudica el debate en la sede de la democracia. Vemos que tiene la acreditación para interrumpir y bueno, hacer el trumpismo, digamos, que también esté presente en el Congreso, cuando periodistas muy serios ni tienen espacio en la televisión ni tienen espacio en la acreditación en el Congreso. ¿Qué papel le daríais, Gara, a los medios de comunicación en la normalización de cosas que no son para nada normales y que no son para nada democráticas? Pues bueno, tanto los que lo hacen por acción, que para mí son los que más delito tienen, y puede que delito literal, ¿no? Pero eso no me toca dirimirlo a mí, como los que lo hacen por omisión, ¿no? Por haber entendido esta falacia tan grande que nos hemos tragado todos de que el periodismo debe ser una descripción de la realidad no aquella frase de si unos dicen que llueve y otros dicen que no llueve, pues lo que debe hacer un periodista es abrir la ventana y mirar si llueve, no dedicarse a dictar qué dicen unos, qué dicen otros y en esto que hablábamos antes de los recados del ruido, que al final hacen que el lector, que el consumidor de información no pueda ni hacerse una idea de dónde está globalmente, ¿no? Entonces, ¿qué papel tienen los medios de comunicación en el blanqueamiento? Pues entonando el mea culpa en la parte que me pueda corresponder, aunque siempre intentamos, en este caso desde LU Noticias, que no contribuir a ese blanqueamiento, pues creo que es el 70% de la responsabilidad, ¿no? No son nadie los mensajes de odio sin la amplificación de los medios de comunicación, ya digo, por acción o por omisión. Por no tener un compromiso serio con la democracia o por trabajar directamente para las personas a las que les sobran, y esto no es una cita mía, sino una cita de un chat de militares, entre comillas, 26 millones de hijos de puta. Y cierro comillas. ¿Y por qué digo esto, aunque sea desagradable y no me guste, como se ha dicho en la comunidad de pandemia ahora mismo, caer en la desafección? Porque si no entendemos que todo parte de ahí, si no entendemos que no es que les sobren 2 o 3 progresistas en los órganos de justicia, sino que son 26 millones de hijos de puta los que no quieren que legislen, que hablen de igualdad, que cuestionen los privilegios de unos pocos, que quieran que este país sea más ecologista, que quieran que este país tenga un compromiso contra el cambio climático. Si no entendemos que les sobramos 26, estaremos todo el día analizando ataque por ataque, ataque por ataque. Entonces, si lo ponemos en su globalidad, sin caer en el pesimismo, sino sabiendo que hay una parte del poder que se ampara, que se atrinchera todavía aún hoy en ciertos recovecos del Estado, a los que les sobramos, si no partimos de ahí y lo disputamos desde ahí, estaremos todo el día dejándonos la garganta.
Creo que es lo más importante. Y creo que es desde ahí desde donde debemos partir, desde donde deben partir todos los análisis que se hagan en cualquier medio de comunicación. Estas personas tienen un problema con la igualdad, la democracia, y que le digamos al poder de siempre que se acabó. Sí, me vais a permitir, Julián y Gara, que desde Arainfo nos excluyamos de esa responsabilidad de no defender la democracia y los derechos humanos en Aragón, en el Estado español y en el planeta, porque es lo que venimos haciendo desde que existimos. Y dicho esto, os doy un poco más de contexto porque efectivamente la afición de las élites del nacionalismo español y de el pueblo que les sigue, que no es poco, que es un porcentaje importante, no es nuevo. Con permiso también de la enorme Nieves con Costrina, os voy a dar un poco más de contexto histórico, aprovechando que el pasado martes fue 20 de diciembre, 20 de Aviento, y es el día que en Aragón se celebra el Día de los Derechos y Libertades del pueblo aragonés. ¿Por qué se celebra este día? Bueno, pues porque coincide y se conmemora el aniversario del asesinato del Justicia de Aragón, Juan de Lanuza el Menor, por parte de las tropas extranjeras castellanas que, violando las leyes internacionales, invadieron el país, provocando después una serie de represiones contra los líderes de lo que se llamó las alteraciones de Aragón o la rebelión aragonesa a finales del siglo XVI. Os digo esto y os explico porque esto ya pasaba en el siglo XVI, en el que el entramado jurídico aragonés era garantista y proteccionista en la medida y en contexto en el siglo XVI, pero que fue modelo incluso después para el desarrollo de las constituciones más avanzadas en cuanto a derechos a la ciudadanía, también entre comillas, porque estamos hablando en este caso ya del siglo XVII y XVIII, en las constituciones europeas, en los tratados constitucionales no escritos en Inglaterra e incluso en la primera constitución estadounidense, en el que John Adams, bueno, para él la figura del justicia, las Cortes de Aragón y este tipo de, el Fuero de Aragón, que se llamaría Constitución, eran ejemplo a seguir en defensa de las libertades y garantías. Os leo algo para que sepáis de qué estábamos hablando ya al finales del XVI. Para ser rey de Aragón, la persona, el descendiente que tenía que ocupar el trono, primero debía jurar el cargo en la ciudad de San Salvador de Zaragoza, que era la catedral y sigue siendo la catedral del reino y de la corona de Aragón. Bien, pues el Justicia de Aragón, un contrapoder como tal ya entonces, obligaba a tomar juramento al futuro rey con el siguiente juramento. Le decía el Justicia al futuro rey de Aragón y de la corona: nos, que somos y valemos tanto como vos, pero juntos más que vos, os hacemos principal rey y señor entre los iguales, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades. Y si no, no. Claro, esto a los reyes castellanos, a los reyes españoles, autoritarios y partidarios del autoritarismo, como lo son hoy, y aquí lo traigo, en el fondo sí, son demócratas, hay que cumplir la Constitución, pero cuando me viene bien a mí, eso dice el PP y los jueces y los policías, y si no, no hay que cumplirla. Bueno, esto en el siglo XVI ya provocó la entrada de un ejército extranjero, del ejército castellano en Aragón, la decapitación de los líderes sin juicios previos, por supuesto, de la ley, hasta el punto que en Aragón sí que ha calado, que se dice, en Aragón antes hubo leyes que reyes, con toda esa carga simbólica que supone. Bueno, pues hoy 3 siglos después, esto se sigue cumpliendo. Y la lucha es entre demócratas y autoritarios. Esa es la clave. Lo era en el siglo XVI y lo es hoy. Lo que pasa es que hoy efectivamente se enmascara porque han aprendido entre siglos, ya no tienen que sacar los tanques a la calle. Ahora les basta con la división acorazada mediática y judicial, porque lo que pierden en las elecciones, lo que pierden en el voto popular, lo que pierden con las decisiones de la soberanía popular y democrática, lo recuperan en sus órganos con sus militantes del PP, en los órganos de poder de la judicatura, con los militantes del PP en las direcciones de las policías, con los militantes del PP en las direcciones del ejército y de todos los instrumentos y la arquitectura de poder del régimen del 78. Además, no olvidar que hay quien manda más todavía que esto que acabo de nombrar, que son toda esa serie de empresarios y gente con mucho dinero y mucho poder que jamás se presenta ni se presentará a unas elecciones, porque no les hace falta, porque mandan a través de sus alguacilillos, como son en este caso Feijóo, Abascal es un alguacilillo menor, pero también con eso les basta para poder parar
los atisbos de poder popular que se producen en las urnas. Esta es la situación en la que está el régimen del 78 y el Estado español, en una pudredumbre democrática cuyo hedor ya salta fronteras, llega a Europa, llega a preocupación, claro, de los Estados miembros de la Unión Europea diciendo ¿qué está pasando otra vez en el sur? ¿Qué es esto de golpe de Estado? ¿Qué es esto de no renovar, de no cumplir la Constitución? Porque el PP lleva 4 años incumpliendo la Constitución y dando lecciones a los demás de antidemócratas. Oiga, Sí, sí. ya está bien, ya está bien. Principio de transposición total. Y bueno, ahí estaba compartiendo mientras estaba hablando de, bueno, de esos orígenes, bueno, de los que no suelen hablar tampoco los medios, y dando un contexto que deja la pelota botando. Hemos estado compartiendo y bueno, desde aquí os animamos a que sigáis Jara Info. Hemos estado compartiendo pantalla de la noticia y las publicaciones que hacéis de estos actos, que en una prensa y en unos medios centralistas como los que tenemos a nivel nacional evidentemente no tienen hueco en la agenda, pero que aquí tratamos de dárselo. Pero que me queda la pelota votando para preguntaros sobre el papel del rey, que luego le preguntaremos con más profundidad a Rafa Mayoral y a Nieves con Costrina, del papel del rey, que es que yo sepa no ha hecho nada, bueno, más allá de Bueno, servir de elemento de meme porque Pedro Sánchez estaba un metro por delante y que eso es una vergüenza antidemocrática, y al final no sé si solo vale para eso, pero aquí se supone que debería salir a defender la democracia. Si vale para no, algo, yo prefiero que no salga a defender la democracia si va a salir como el 3 de octubre del 2017 a arengar al poder coercitivo de este país. No, que se quede, que debe estar preparando el mensaje de Navidad y vigilando que nadie vaya delante de él, pues que está liado. No, que no salga. No, era broma. Efectivamente, se echa de menos que el jefe del Estado, aunque no haya sido elegido por nadie, ante esta irregularidad democrática, si es que eres garante de algo de eso, que se pronunciara en favor de la soberanía nacional, pero eso no ha pasado y quizás lo puedan explicar mejor a lo largo del programa de hoy, mejor de lo que lo pueda hacer yo, porque eso no ha pasado. ¿Que se echa de menos su figura? Sí. ¿Que visto en los precedentes es mejor que no salga? Pues también. Hoy te estoy puntualizando mucho, Gara. Yo no echo de menos a ningún Borbón. Lo he hecho de más. Lo he hecho de más. Pero volviendo un poco también a seguir dando contexto. Se ha hablado estos días de que este golpe de Estado jurídico blando, pero que no deja de ser un golpe de Estado, es la primera vez, no había pasado nunca, no hay precedentes. Lamento deciros que no es cierto. Que esto ha pasado ya varias veces. Y nombro 3, que seguramente hay más. Hasta donde recuerdo, una de las primeras veces que pasó fue cuando el Tribunal Constitucional decidió no hacer de órgano jurídico sino de órgano político e impidió la aprobación del plan de consulta tras Euskal Herria, cuando lo que conocíamos con el plan Ibarretxe. Al menos mi memoria, primera vez que ella actuó como si fuera un agente político más, una tercera cámara de lectura, un senado bis o algo parecido, que no es. Esas no son funciones del Tribunal Constitucional. Bueno, esta ya ocurrió. Ocurrió también en el Parlamento de Cataluña, parando una tramitación, algo parecido a lo que ha pasado con el Senado. Los diputados y diputadas catalanas presentaron una proposición no de ley en el que querían hablar, creo que el debate era sobre precisamente la figura del rey, y el Constitucional, antes de que se produjera, dijo: esto no se puede debatir en un Parlamento. Punto. Pero hay más. También Aragón nos ha afectado. Las Cortes de Aragón aprobaron en el 2019, ya estaba Pedro Sánchez en el gobierno, aprobaron una ley de actualización de derechos históricos de Aragón. Bien, pues como el gobierno de Pedro Sánchez y también el PP presentaron un recurso ante el Constitucional, aquí no hay, la similitud no es que hubiera parado un debate, no, es que las Cortes de Aragón, con una mayoría abrumadora, aprueban esta ley de actualización de derechos históricos de Aragón, entre otras cosas para cumplir la ley, cumplir el estatuto y el desarrollo de la Constitución. Pero llega el Constitucional, se arroga la capacidad de Academia de la Historia, de Academia de Filosofía, y dice que 37 de 43 artículos de esa ley son anticonstitucionales. ¿Por qué? Oiga, pues tienen un problema. Porque en esa ley de actualización se reconocían algunas de las cosas que he explicado. Pues que Aragón es un país milenario, que existía antes de existir España, que existía antes de existir la Unión Europea, que por tanto la soberanía popular en el caso de Aragón, cumpliendo la Constitución, respetándola, pero que era previa y anterior, y que eso generaba una serie de derechos.
por ejemplo, una hacienda foral, una serie de cuestiones ya más técnicas y más concretas. ¿No? En el Constitucional deben decir, esto atenta contra la unidad de España, que es para lo que están, y también actúan. Es decir, este mini golpe de Estado jurídico y blando no es verdad que sea la primera vez que se produce, es la primera vez que se produce en las Cortes Generales españolas, pero no para el resto. El resto de estas tazas de chocolate agrio ya estamos bien servidos actualmente. Bueno, si os parece vamos a avanzar un poco, pero voy a intentar conducir del hilo, incluso yo hago una hipótesis, que es que cuando a nivel político, discursivo, de narrativa, de hechos, ¿no? Y hechos políticos, la derecha no le va bien, ¿no? Cuando son, y hablamos, y ahora os voy a poner algunas cifras de este año, cifras económicas, ¿no? También es verdad que ellos han ido atacando que con el tema del tope del gas se estuvieron riendo cuando la consecuencia es que España es el país con la energía más barata de toda Europa. También decían que el SMI iba a acabar, es decir, que va a haber un aumento del paro tremendo. Hemos visto que todo lo contrario. Es decir, una serie de debates que los ha ido perdiendo. Os voy a poner algunos de ellos, datos que creo que son bastante importantes porque al final, más allá de las ideologías y de debates, posicionamiento, al final las cosas del comer y de poder llegar a fin de mes y tener un trabajo estable, pues son seguramente las cosas que en definitiva son más importantes de manera transversal. Por ejemplo, salía un titular recientemente: la brecha de temporalidad entre España y la Unión Europea cae al mínimo histórico con la reforma laboral. Es decir, no solamente hablamos a nivel cuantitativo, que hay más gente trabajando, que eso luego tiene la letra chica, sino que los contratos son más estables, ¿no? Y a pesar de las críticas que aquí creo que las hicimos en su momento, y creo que Chorche en su momento también las tuvimos, es decir, como que al final es una reforma, que podía ser mucho mayor, pero al final los resultados están siendo bastante positivos, y aunque haya que seguir pidiendo derechos y mejoras, evidentemente creo que aquí se le agota el debate a la derecha criticando que esto está todo mal. Con la inflación pasaba lo mismo, cuando es el país con menos inflación de toda Europa, y que estamos en una situación de crisis, pero no está mal del todo. Y yo creo que hay una cosa que evidencia un poco el debate, incluso la propuesta ya para el 2023 que se está barajando desde el Ministerio de Trabajo, es que se aumente entre 1.046 y 1.082 euros. Aquí yo creo que la derecha ya se ha agotado de decir esto es un desastre, porque luego ve que son todo mejoras, y yo creo que el debate, y quizás queda muy oculto, ante esas críticas de subir el SMI, hay una campaña que yo la quiero, digo, por volver un poco en vez de ruido y temas emocionales, sino a cosas que son reales, como son los sueldos, la estabilidad. Hay una campaña que ha sido bastante escandalosa de la Comunidad de Madrid, haciendo propaganda de las propinas. Es decir, al mismo tiempo que desde el frente mediático que representa a Ayuso votan en contra de la subida del SMI o dicen que va a ser un desastre, hacen esta campaña que me parece bastante lamentable. Vamos a ponerlo un ratito, como yo dejo propina, es el hashtag que sacó la Comunidad de Madrid. Vamos a verlo porque, y ya os dejo porque ya es que no quiero dar ni mi opinión, pero bueno, por volver un centrado en vez del ruido y del trumpismo, vamos al debate político, que yo creo que es verdad que lo está perdiendo la derecha y por eso a lo mejor está acentuando más la batalla del ruido. Vamos a verlo porque no tiene desperdicio. Son las clases de piano del hijo de Elena. Es el regalo de cumpleaños con el que, un año más, Roberto ha vuelto a sorprender a Concha. Son los estudios de Sofía para perfeccionar su inglés. Porque ellos son los que nos hacen la vida un poco más fácil y alegre. Son las propinas las que hacen posibles esos pequeños sueños de quienes nos atienden cada día. Las propinas que dejamos en nuestros bares y restaurantes. Para nosotros es un pequeño gesto, pero para ellos es el extra que les permite llegar a esas ilusiones tan necesarias. Porque ha llegado la hora de volver a hacer sonar las campanas de nuestros bares y restaurantes. Volvamos a dejar propina. Volvamos a dejar propina, y más o menos viene a ver que las ilusiones de los trabajadores humildes son gracias a las propinas e incluso la dignidad de sus vidas, ¿no? Yo
perdonadme, pero bueno, ahí me quedo. En el análisis, George, empiezo por ti. ¿Qué opinas de esta campaña que enfrenta dos modelos económicos, políticos y que, bueno, no sé, es que me parece surrealista. Pero bueno, George, te dejo que hagas tu análisis. Pues mira, te cuento, Julián. Me viene al hilo para recuperar una vieja propuesta que llevo lanzando por los últimos 20 años. Añado previamente que no soy tan mala persona como Ayuso y sus asesores y no voy a hablar de propinas. Pero le lanzo la siguiente propuesta. Yo con este tema de las propinas, el SMI, los salarios, si con 1.100 euros de SMI entonces tienen que cerrar las empresas, este tipo de catombes que tú anunciabas que la derecha lanza la cara y que luego no se cumplen, siempre tengo la misma propuesta. Esto es muy sencillo. Para todos los dirigentes de la COE, para todos los CEOs de todas las empresas, para todos los diputados y diputadas de cualquier parlamento de la península ibérica. No soy mala persona, ya veis que lo voy a tamizar. Pero mi propuesta es la siguiente. Durante los 2 primeros años de mandato, estés donde estés, vas a cobrar el SMI. Como no soy mala persona, el resto no te lo vamos a robar. Te lo vamos a guardar en una bolsica que te daremos a tu final de mandato. Pero durante los 2 primeros años vas a tener que vivir sin tus rentas, sin tus pisos, sin tus acciones, única y exclusivamente con el SMI. Un par de añicos solo para que cates cómo podemos vivir el resto con un SMI. Y si te parece escandaloso que nos lo suban de 1.045 a 1.098 euros, mientras la inflación, a pesar de que en el Estado español está un poco más contenida, se nos come el salario ya el día 10 de cada mes. A mí estas cosas, efectivamente, que hablamos ya de lo contrato, se me llevan los demonios, Julián Gara. Claro, es que los que cobran sueldos, no sé si desorbitados, pero que sobran los sueldos con los que se puede vivir sobradamente en el día a día, critiquen que alguien cobre 14 pagas, 1.084 euros, hace falta tener muy poca vergüenza. Y como observáis ya en el tema de las propinas, ni entro, o solo un poco. Decir que yo siempre pensé que en Europa era un tema que jamás abriría ningún debate, porque conocíamos cómo funcionaba el tema en Estados Unidos. Los que hemos tenido la suerte o desgracia de pasar alguna vez por allí, ya en nuestras cabezas no cabía que al pagar la consumición del pub, del restaurante, de las hamburguesas, nos dijeran $10 y 25 de propina, que es el ticket, total 35. Y decíamos, oiga, esto está mal, hasta que te enteras y te cuentan un poco la situación. El 80% del salario de esas trabajadoras es la propina. Dice, pues que lo pague el empresario, claro, que pague sus impuestos. No, lo tiene que pagar el consumidor. Es un despropósito de mucho cuidado. Pero claro, ¿qué pasa con el tema de las propinas o el SMI? Que cuanto más precario eres, más capacidad de poder y de influencia y de mando tiene sobre ti el dueño, el empresario, y en esas estamos. Con lo cual, fijaros que la propuesta de las propinas de Ayuso y del Cintac del PP no es volver a la época de Franco. No. Es mucho antes. Es trabajar, si hay suerte, tú te vas a la plaza del pueblo a las 6 de la mañana, que llegue un camión, 2 informáticos, un periodista, un albañil y un agricultor al camión, y el resto a casa, que hoy no hay trabajo. ¿Y cuánto vais a cobrar? Bueno, pues nos lo iremos pensando sobre la marcha, depende de la producción. Igual os doy una propina y un aguinaldo para Navidad. Bueno, como yo soy un buen empresario y soy buena gente, igual mi propina es un poco más... Oiga, no, está el Estatuto de los Trabajadores, hay derechos, hay un siglo de conquistas de la clase obrera. ¿De qué estamos hablando, por favor? No puedo estar, bueno, segundo la propuesta de Churchill, la propuesta inicial, otro gallo nos cantaría. Y bueno, hay un meme circulando de Isabel Díaz Ayuso desde hace algo más de un año que es: no está loca, es una neoliberal perfecta. Y es que nadie cumple punto por punto de manera mejor en las tareas que el orden mundial se ha propuesto contra los estados del bienestar, ¿no? Y efectivamente, como comentaban, esto nos recuerda a esas pelis americanas, ¿no? De por qué son tan importantes las propinas para los camareros, porque la base de su sueldo va en eso, porque el empresario no paga impuestos, y por eso el sistema norteamericano nos pareció siempre tenebroso, porque no existían planes de pensiones, la sanidad brillaba por su ausencia, y un cáncer o la necesidad de una incubadora te podía hipotecar de por vida, si te podías hipotecar, si no, pues muerte a las puertas de cualquier centro sanitario. Y en definitiva aquello nos parecía, ¿no? Incluso en los peores tiempos nosotros nunca llegaremos ahí, porque tenemos una serie de consensos asegurados, consensos que hoy están absolutamente en duda
con campañas tenebrosas como estas, donde si te parece mal y lo dices públicamente, el chungo o la chunga eres tú cuando planteas estas cosas, ¿no? Pero ¿cómo vas a estar en contra de la propina, hombre? Que es Navidad, pero vamos a ver, sabemos la seriedad de lo que nos estamos jugando, de lo que nos estamos jugando al final, que son todos estos derechos conquistados para los trabajadores y para las trabajadoras. Es tenebroso. Yo, ahora que la han puesto, tenía el programa en silencio porque cada vez que la escucho no lo puedo soportar, la deriva a la que estamos yendo, ¿no? Mientras por el otro lado se sigue recortando en sanidad. Recordemos que todos los sanitarios siguen en la calle de la Comunidad de Madrid, solos o acompañados, pero siguen dando la pelea por sus vidas, por la dignidad de su trabajo y por todos nosotros, por un buen servicio que lo siguen dando a pesar de todo y a pesar de las contadísimas excepciones. Es un compromiso con la sanidad pública lo que tienen estos profesionales. Entonces, mientras tienes a todos los médicos en la calle, lanzas esta propaganda vergonzosa contra el estado del bienestar, pues blanco y en botella, ¿no? Solo espero que efectivamente sigamos diciéndolo alto y claro en los medios de comunicación, que esto es una vergüenza. Claro, ahí has tocado un tema que yo creo que es un poco la clave, ¿no? El tema también de los sistemas, del sistema sanitario, digamos, de todos los servicios públicos, que al final hay una premisa más allá de acabar con ello, es de también llevar, si aparte de esto de bajar los impuestos a todo, pues esto al final es como sacar dinero, dinero blanco, dinero corriente que tiene que pagar impuestos y todo eso, sacarlo a dinero negro, ¿no? Y que igual como también hacen como propaganda de la elusión fiscal y de esta gente que también que se va a Andorra para no pagar impuestos, y como que al final es para qué van a pagar impuestos si lo van a malgastar los políticos y tal y cual, pero que al final, como comentan aquí, ellos están muy acostumbrados a las propinas también, pero en sobres, ¿no? No monedillas en mano, sino con sobres o maletines. Y es verdad que ellos también llevan un tiempo, y también comentaban por aquí en el chat que también dicen, bueno, también yo estoy a favor de las propinas, pero como las de Qatar a los europarlamentarios. Y que ellos también están muy acostumbrados al manejo en negro de dinero, pero que lamentablemente no solamente queda al argus que esto es como de la filantropía de los ricos, que le dan lástimas de los trabajadores, ¿no? Y que dependen su vida y su dignidad de los ricos. Es bastante lamentable porque va en contra de los mínimos de lo que son los derechos humanos, e incluso como ciudadanos, digamos, tenemos que tener una vida digna, y una de esas cosas es un sueldo mínimo para llegar, y ya sabemos cómo está tanto la subida de los precios como el tema del alquiler o la vivienda. Es decir, que al final, si encima te recortan y que van a quedar todo al arbuz y a la suerte de la buena intención de los que tienen dinero, es como, bueno, volvemos, como decía Churchill, no al franquismo, sino a tiempos feudales prácticamente, ¿no? O a tiempos futuros, veremos. Pero solo quiero puntualizar una cosa, que al final se refuerza el pensamiento de que la lucha colectiva no merece la pena. De hecho, es en lo que se basa el gran sueño americano, con todas las comillas, en que es tu lucha individual de medrar, de juntar tus propinas, de utilizarlas bien y de tú solo te salvas, ¿no? Porque desarticula todos los sindicatos de empresa, todos los convenios colectivos, toda lucha sindical, o la desarticulas o la criminalizas, ¿no? Las dos cositas valen. Y al final es este sistema de la propina individual, uno se hace a sí mismo, uno solo puede salir adelante, cuando versus, ¿no? Estado del bienestar, nadie puede salvarse solo, lo más importante que hemos conseguido lo hemos conseguido en común con la lucha y plantando cara a la patronal. Entonces, claro, no es solo, es que por eso es tan perverso, porque no es solo precarizo el salario y las condiciones de este trabajador, sino que le lanzo un mensaje: estás solo en esto, ahora es solo tú, porque ya a tu alrededor no queda nada a lo que te pueda agarrar, y por eso me parece tan tenebroso, tan perverso, tan siniestro y tan digno de que estemos encima y de que lo digamos, ¿no? Solo esa puntualización. Y aún una cosita más, Gara, con respecto a lo que dices. Comparto lo que dices, pero es que además nos echan a la cara en este nuevo sueño americano, sueño neoliberal que quieren imponer también en Europa. Si no te organizas bien las propinas y no triunfas en su modelo, quiero decir, si no montas una cadena de supermercados en tu pueblo, es que es culpa tuya. Es que has fracasado. Claro. Es que no has sabido organizarte. Claro. Es que te hemos dado todas las oportunidades. Es que has vivido por encima de tus posibilidades. Si no eres rico es porque no quieres, porque no te has esforzado lo suficiente.
dices, hombre, ya vale, ¿no? Ya vale. Sí. Y aprovecho para introducir otra variable más. Comparto todo esto que estamos diciendo, pero se nos olvida un pequeño detalle también. El PSOE, que no es tan beligerante ni tan partidario de estas cosas, lo es de forma más sutil. Yo creo que tiene un problema de bipolaridad y de dos almas. Su alma histórica de defensa de la democracia, de defensa incluso de la socialdemocracia, y su realidad de acción de gobierno durante el régimen del 78, en España y en Aragón. Nombro algunos casos de Aragón. En Aragón llevamos 2 legislaturas con un gobierno socialista en coalición con otros partidos, pero liderado por Javier Lamba. Bueno, las diferencias en tanto que apoyar a la sanidad pública, a la educación pública, a favorecer a la educación concertada privada, a favorecer a la sanidad privada. Las diferencias entre el PP y el PSOE de Lambán en Aragón son escasas. Y doy otro datito para que las oyentes de Pandemia Digital tengan más contexto. No hay dinero para mejorar la sanidad y la educación pública en Aragón. Este es el mantra que se repite desde el gobierno de Aragón. Hacemos el máximo y no hay más. Fenomenal. Pues doy un dato. El 84% de los fondos Next Generation de la Unión Europea para la transición ecológica verde, tal, que seguramente no se podrían dedicar a educación y sanidad, pero que son para la transición ecológica y la defensa del medio ambiente. El 84% de esos fondos, más de 25 millones de euros, se van a dedicar a la unión de 2 estaciones de esquí en el Pirineo aragonés, reventando uno de los valles pirenaicos más bonito y más salvaje, que es la Canal Roja. Bueno, esto que va a hacer un gobierno presidido por el PSOE de Aragón, por Javier Lambán, no se atrevió, aunque lo tenían, porque este proyecto lo llevamos oyendo en Aragón 50 años, pero ni los gobiernos de derechas liderados por el PP o por Luisa Fernanda Rudí se atrevieron a llevarlo a la práctica. Lo va a hacer Javier Lambán, lo va a hacer un gobierno dirigido por el Partido Socialista Obrero Español en Aragón. Entonces, las diferencias entre el neoliberalismo del PP y del PSOE, en la práctica, la mayoría de las ocasiones, son de matiz. Son de matiz. Claro, yo entiendo que el PSOE tiene un papel difícil, porque luego cuando se producen estas cuestiones, los golpes de Estado, de verde con tejero o judicial con toga, pero del entorno y militantes del PP, claro, se asustan y dicen, no, si yo en mi foro interno soy demócrata, salvemos a las instituciones, salvemos el Estado de Derecho, salvemos el Estado democrático. Sí, los salvan en el papel, pero luego la acción política difiere muy poco, difiere muy poco. Sí, sí. Mira, leo un par de comentarios del chat, decía en Jordi Salen, y estos luego tienen la desfachatez de decir, damos oportunidades a los jóvenes. Gorazarre, por ejemplo, dice Ayuso, y yo creo que esto es clave, es importante también entenderlo. Ayuso es la imagen del ideario de Miguel Ángel Rodríguez, de Mar y de Lasqueti. Esos son los peligrosos, ella es la ambientada, el personaje. Y yo creo que aquí también le beneficia mucho el disfrazar su maldad, que yo creo que se hacía un poco con Rajoy, con las anécdotas, cuando dice una tontería, ¿no? Que nos reímos, que parece tonta, que al final es como blanquear la maldad, es decir, que una persona... Pero que cuidado sí... con la maldad, cuidado con la maldad y la bondad, porque como decía Hannah Arendt, nos impide ver el bosque, ¿no? Con aquello de la banalización del mal. O sea, al final lo que vemos efectivamente es un personaje haciendo gestos muy populistas, ¿no? Creo que le han invitado a MasterChef, que le han invitado... Ahora vamos a ello. Ghost Talent, ha salido ahora en Ghost Talent, sí, me gusta que vayamos con ello, pero a mí me gusta más decir que está cumpliendo una agenda neoliberal punto por punto de manera perfecta, porque si entendemos eso, analizaremos mejor las causas y lucharemos mejor contra, y ahora sí, el enemigo. Y no solamente eso, es que ahora voy a ir con el tema del cambio climático, que también hay empresas detrás, que al final todo no solamente los peones que vemos en el tablero, sino quienes mueven la ficha, y ahí Churchill siempre dice, no olvidemos los empresarios, tal, que al final son los que tienen la pasta y los que le interesan ciertos discursos o la defensa de ciertas posturas. Pero bueno, el papel de los medios de comunicación en esta figura de popstar, ¿no? Que quieren convertir a Ayuso, pero que, bueno, yo digo maldad refiriéndome al neoliberalismo que ella lleva adelante, que yo no se me ocurre otra descripción, que es la maldad contra las personas, los derechos de las personas, y también con con la continuidad del propio planeta, ¿no? Pero vamos a ver este momento en Ghost Talent, es decir, todo esto es de ahora, es decir, está pasando ahora, estas navidades. Ayuso la vas a ver en todas las teles, en los programas de máxima audiencia, que no son programas políticos. Vamos a ver este momento en la que invitaron en Ghost Talent
También hay que ver quiénes son los empresarios de los medios de comunicación, ¿no? Que hace poco vimos Claro. a Berlusconi invitando a prostitutas a sus jugadores y sigue, después de 20 o 30 años o más, ya no sé cuántos lleva, siendo el propietario de la mitad de las teles en España. Vamos a ver el momento este de Got Talent. Efectivamente, me gustaría invitaros a la Puerta del Sol cuando sea el 2 de mayo, en la fiesta de la Comunidad de Madrid, para que volváis a actuar para todos y poder disfrutaros de nuevo. Bueno, ahí vemos un rato de Got Talent y también comentaba lo de MasterChef. Bueno, aquí la tenemos también en el MasterChef especial de Navidades, también la vamos a ver. Y claro, si a esto le sumas también a quién llevan a Rosa, incluso a nivel político, es que hay una desbalanza total. Pero yo donde quiero llegar es aquí, a este titular, más allá del tema del SMI, etcétera. Hay una noticia vinculada a temas que solemos tratar aquí. El año 2022 se cierra como el país más cálido de la historia de España. Es decir, los datos vuelven a darnos la razón que hay un problema con el planeta, con el cambio climático, con la sobreexplotación. Creo yo que en gran parte de ese capitalismo salvaje que no respeta ni a las personas ni sus derechos ni tampoco al planeta, pero que en ese frente discursivo propagandista tenemos a la propia Ayuso, que es negacionista, y a Esperanza Aguirre, que ha sido polémica de científicos, diciéndole cómo puede decir una presidenta de la Comunidad de Madrid que no existe lo del cambio climático, que es todo un invento de la izquierda. Y aquí ponemos quién escribe esos discursos, es decir, todas estas fundaciones de Atlas Network de las que yo hablo, que son quienes financian las campañas y los coloca como liderazgos en los partidos políticos. Muchas de las empresas que están detrás son petroleras, que pagan también a gente que hace informes en cambio del cambio climático, etcétera, y que luego lo replican en medios de comunicación y en discursos políticos. Y aquí la punta de lanza evidentemente es Esperanza Aguirre y bueno, alguien que lleva tutelando desde hace tiempo, que es Ayuso. Pero bueno, si queréis, por dar un pequeño toque de este dato, que al final creo que es importante, y como estamos a fin de año, están apareciendo datos que refrendan lo del cambio climático, que parece que está fuera del debate, ¿no?, en los medios de comunicación principal. Incluso si escuchamos a alguien es a Esperanza Aguirre o Ayuso diciendo que no existe el cambio climático, ¿no? Quería decirte, Julián, que cuando te dije lo de la maldad, era veo la maldad, pero sumo, ¿no? No, Creo que claro. este espacio es maravilloso y podemos hablar de Hannah Arendt al tiempo que hablamos de meteoritos, o sea que por eso es maravilloso. Con respecto a lo que dice, volvemos a los privilegios de los de siempre, que es en lo que se basa todo su discurso, ¿no? De que se consolide la desigualdad en la que se sustentan sus eternas ganancias, ¿no? Y por eso todo viene a estar conectado. Para mí es una tragedia que la decisión de las restricciones o de que se pueda respirar mejor en una ciudad que siento que me ha adoptado un poco como es Madrid, la tenga que tomar Isabel Díaz Ayuso y la agenda neoliberal de la que hablábamos en su comunidad autónoma. Porque por muy ambiciosas que sean las medidas que marca Europa, que no lo son, porque los jóvenes Extinction Rebels, digo, con su acción directa no violenta y todas las nuevas generaciones que están dando la cara, mejor de lo que lo estamos viendo nosotros, contra el cambio climático, nos estamos diciendo que es insuficiente, que llegamos más tarde de las previsiones más pesimistas a parar este cambio climático, y al final quienes toman las decisiones son estas personas malas, estas personas neoliberales que al final lo que niegan y que lo saben, pero que les gusta vivir en un mundo donde no se acepta que las personas ya están siendo refugiadas climáticas, exiliadas climáticas del mundo, pero bueno, como son xenófobos, como son aporafóbicos, pues también lo niegan y también tendrán fake news y mecanismos en contra para negar esta realidad, ¿no? Entonces quería conectarlo en ese sentido, que al final vamos a agotar todo el petróleo que quede, aunque acabemos con la mitad de las especies, incluida la humana, y vamos a acabar de chupar de este bote, que luego ya yo veré a qué discurso me sumo cuando se sumen quienes me mandan a escribir esto, ¿no? Entonces es un poco lo de siempre, los privilegios de los de siempre, los que nunca pierden. Claro. Pues dos apuntes haré al respecto. Uno primero, hablando de la participación de Ayuso y otros líderes de la derecha y de la reacción en programas de televisión, es que, como siempre, han entendido un concepto muy particularmente a la suya. En este caso hablo del concepto de economía circular. ¿Cómo han entendido el concepto de economía circular? Yo te meto una pasta de publicidad institucional en tu programa, sea de la pública, sea en las privadas, y tú a cambio
me llevas a hacer una gira amable a tu programa, es decir, que lo he pagado yo con dinero público, para blanquearme y que la gente vea que soy una persona normal, de extrema derecha, pero que también río y lloro como todo el mundo. Esto, por un lado, ese es su concepto de economía circular. Y por otro lado, lo más importante, es que llevamos 25 años tarde. Es que todas las comunidades científicas llevan 25 años avisándonos de lo que va a pasar, de lo que está ocurriendo y de lo que va a volver a pasar en el futuro. Y aquí, una vez más, tienen responsabilidad los líderes españoles, aragoneses y europeos, los reaccionarios, los conservadores y también la socialdemocracia que ha estado gobernando estos 25 años. ¿Por qué? Pues resulta, porque claro, yo algunas veces en tu programa también, Julián, hablo del concepto de decrecimiento, entendido también como la probablemente única figura racional, al menos para la transición de vivir del petróleo, de los combustibles fósiles, hacia otra cosa. Que por cierto, todavía está por definir. ¿Qué ha ocurrido? Que en estos 25 años nadie ha querido dar ese paso. Porque claro, es complicado y está feo decirle a tus sociedades que a lo mejor se nos ha ido de las manos el consumo, que a lo mejor se nos ha ido de las manos el individualismo, que a lo mejor hay que repensar las cosas y hacerlas más reflexivas y más organizadas y más ordenadas y más de acuerdo a que el ser humano es una especie más en su propio hábitat y que sin hábitat tampoco hay ser humano. Nos pongamos como nos pongamos, aunque luego Elon Musk, del que sé, Julián, que tienes luego ganas de hablar, su solución sea escaparse a otro planeta, yo y los míos, claro, Sí, sí. lo que pueda pagar el pasaje, en todo caso. Este tipo de barbaridades son las grandes propuestas del neoliberalismo en los últimos 25 años. O negar la realidad, o escaparse del planeta, o no hacer nada. Claro, al final la situación es que sin la posibilidad del decrecimiento ordenado vamos a llegar a colapsos parciales. Miento, no vamos a llegar a colapsos parciales. Ya estamos llegando. Ayer, o hoy, o antes de ayer, ya se anunciaba que Suecia, que con todos mis respetos hacia la República de Uganda, tiene otra prensa internacional distinta, pues no es la República de Uganda, sino es Suecia. Ya está el gobierno anunciando a su ciudadanía que se preparen porque va a haber cortes de suministro general. Suecia. Claro. Entonces vamos a llegar al colapso con un ostión morrocotudo sin que ningún líder político que ha gobernado en los últimos 25 años de la reacción o del progresismo haya hecho absolutamente nada. Y aquí no vale decir, nos ha sorprendido, es una pandemia, en este caso no digital, sin hablo del COVID, oye, nos sorprendió a todas y los gobiernos, en teoría, han actuado de forma sobrevenida como han podido. Oiga, que llevan más de 25 años todas las comunidades científicas avisando. Ponemos encima de la mesa que efectivamente todos los años se produce el año más caliente en la serie histórica de los datos conocidos, que se están produciendo auténticos desastres medioambientales que ya afectan a los territorios vírgenes medioambientalmente, los polos, las selvas, que es que no es broma, que es que la alerta de nos estamos cargando el planeta y lo que dicen sobre todo los colectivos más jóvenes con los Extinction Rebellion de que no hay planeta B, es que es muy literal, pero es un poco acuciante porque esa es la realidad. Por eso volví a nombrar el normal, no hay planeta B excepto para alguno que sueña con escaparse de la quema. Esta es la situación, la situación de inacción brutal que va a tener unas consecuencias que ya, como decía Gara, tiene unas consecuencias brutales porque ya hace años que la ONU reconoce que de hecho un porcentaje muy elevado de los procesos migratorios, una de las causas es la crisis climática, la falta de recursos hídricos, agrícolas, sequías, y ese hoy es uno de los mayores porcentajes para las migraciones humanas. Fíjate que has comentado un concepto, yo creo que es clave y que es, digamos, increíble que no lo escuchemos. Prácticamente imposible escucharlo en la tele, la palabra de crecimiento. Y es más, esta semana hemos tenido a Javier Ríos, que es el director y creador del documental 180 grados, que debe ser el único en la historia que se ha censurado en Netflix después de haber estado 17 horas en directo. Y precisamente se habla en ese documental de decrecimiento y Yayo Herrero es una de las personas que lleva contando la necesidad de crecer, porque si no vamos a explotar, pero no es que lo diga Yayo Herrero, es que lo dice la comunidad científica. Pero fíjate hasta el punto que llega que hasta Netflix, ¿no?, que desde la derecha o desde estos espacios antidemocráticos le dicen que es como el cáncer que trae la izquierda woke, de cambiar nuestras costumbres, todo eso, bueno, lo usan, ¿no?, desde la derecha, que Netflix, Disney,
todo eso que nos quieren imponer, el tema de los derechos LGTBI, todo esto, el ecologismo. Y al final hasta la propia Netflix, que se acusa de eso, censura un documental donde se habla de decrecimiento. Claro que es algo que a las empresas grandes, que financian mucho de todos estos proyectos, los fondos de inversión, no quieren ni hablar. Es decir, ellos quieren ganar toda la pasta que pueda hasta que revienten. Ya mis abuelos ya verán lo que hacen, pero yo voy a tratar de ganar lo máximo. Yendo un paso más allá con el trumpismo, y precisamente que estamos hablando de Ayuso y medios trumpistas, como puede ser Estado de Alarma, que habéis dicho, ¿no? Es que el problema es que son financiadas con dinero público, que esta gente está financiada y que lo vemos en todos lados, en la tele e incluso en el Congreso. El problema es esa vinculación que hay con personajes políticos, medios de comunicación, dinero público y trumpismo. Y hay un episodio que nos queda un poco en la mente, lo de personas con disfraces de búfalo asaltando el Capitolio, que al final es como una consecuencia de ese trumpismo, que el trumpismo mediático y político lo hemos heredado de Estados Unidos. Hay una noticia relevante relacionada con esto, que es el comité que investiga el asalto al Capitolio pide imputar a Trump. Es decir, que puede ser, y esto quizás llegue más tarde, que esto tenga consecuencias, ¿no? Porque al final estos discursos que no están apegados a la realidad, sino un discurso emocional de indignar a la gente a través de mentiras contra las dianas que tú quieras poner, tienen consecuencias, y que nosotros aquí tuvimos nuestro particular 6 de enero, ¿no? Que es la fecha en la cual se asaltaron esas personas, que incluso desde las teles aquí dijeron que eran gente de extrema izquierda, que eran eran antifa. Y querían que los tatuajes lo probaban cuando claramente son el grupo QAnon y de extrema derecha pegado a... Y que aquí nosotros tuvimos nuestro particular asalto al Capitolio en Lorca, no sé si lo recordáis, indignación con el asalto al pleno de Lorca, veis dónde pueden llegar las mentiras impulsadas, y al final todas estas mentiras, ¿no? Con el tema de las macrorangas, no sé si lo recordáis, al final... vimos como, bueno, había gente, pues, supuestamente ganaderos, donde vimos también que había políticos de Vox que hicieron el asalto, ¿no? La patronal ganadera de Lorca asalta al ayuntamiento de aquella. PP y Vox han alentado este asalto a las instituciones al más puro estilo trumpista. Bueno, esto es un recuerdo, no sé si al final veis que esto está muy vinculado con el momento que está pasando. No sé si esto puede llegar a pasar, no sé si a Trump... incluso vimos como Alex Jones, que es uno de los propagandistas en medios de comunicación que apoyaban a Trump y que defendían, le pusieron una multa de 900 millones de euros, que se dice pronto, él llegó a ganar cientos de millones de euros con la propaganda y las mentiras y las teorías conspirativas de QAnon y todo eso, pero que al final a uno le han cascado a Steve Bannon también la ha tocado pasar por caja, y en este caso Trump, no sé cómo veis y si lo vinculáis con lo que está pasando en España, pero al final Trump tiene como su apoyo, parece que él anunció que se iba a presentar como candidato. ¿Cómo veis el panorama en Estados Unidos? Es decir, ¿pensáis que se puede agotar esto de estirar el chicle de la mentira y que al final tanto los juzgados como la gente se dé cuenta y dice, bueno, esta gente solamente nos lleva al abismo, o que gente zumbada salte de un golpe de Estado? Bueno, ¿qué pensáis que puede pasar en Estados Unidos con Donald Trump? Y luego si veis que aquí se puede replicar o se está replicando un poco el modelo de Estados Unidos. Muy rápido, porque sin ser yo experta de política estadounidense, pero sí habiendo analizado desde el punto de vista de los medios de comunicación el asunto del asalto al Capitolio y observar después los paralelismos con lo sucedido en Lorca, yo desde un punto de vista mediático veo 3 factores imprescindibles para que algo culmine en un asalto a un Capitolio, o para que podamos ver el episodio que vimos en Lorca. Primero, la deshumanización del enemigo imaginario contra el que quieres arengar a la población, ¿no? Que en ambos casos se repitió, tanto con las macrogranjas como en Estados Unidos. Después, una deslegitimación de la democracia, quitándole el valor de democracia, ¿no? Diciendo este gobierno es ilegítimo, golpe, pucherazo, ¿no? En la fórmula que lo queramos ver, dependiendo de la experiencia y en el país en que nos centremos, ¿no? Y después el discurso de odio en todos los medios de comunicación, que va ligado a la deshumanización. Ahí tienes ya un caldo de cultivo perfecto para hacer con no me gusta decir masa de gente, porque todo el mundo creo que piensa y todo el mundo creo que toma decisiones, ¿no? Toma sus decisiones, pero para llevarlas hacia la dirección que tú quieras, al calor de un tiempo
de fake news, ¿no? Donde seguidores de Bolsonaro pidieron ayuda hace unas semanas a los extraterrestres, ¿vale? Centrémonos en este contexto. Y al calor también de cualquier fake news y de cualquier true news. O sea, todo puede ser verdad y todo puede ser mentira. Entonces, ya qué más da, ¿no? Es peligrosísimo. ¿Se puede replicar en España? Pues yo esta semana estoy tremendamente preocupada con la agresividad de la derecha. ¿Que es que no haya sido así la derecha siempre? No, es que ahora lo dice sin pudor, en prime time, ¿no? Pues sí, en ese sentido, en el mediático, es en el que más yo podría prever, ¿no? Las posibles derivas de estos 3 puntos, ¿no? Deshumanización, odio y deslegitimación de la democracia. Yo creo que no es que se pueda replicar en España la estrategia de la ultraderecha trumpista, es que ya se está haciendo, pero con matices y adaptada a lo local. Y me explico. Se está haciendo, sin ningún género de dudas, desde el primer momento, en el que al mejor estilo Trump, el PP, desde el minuto 1, en el caso del gobierno de España, llama al gobierno elegido democráticamente después de pactos con una mayoría parlamentaria abrumadora, lo llama ilegítimo, que es la estrategia previa para deshumanizar que utiliza el trumpismo en Estados Unidos. Luego hay matices, efectivamente. Yo creo que lo de Lorca tiene poco que ver con el asalto al Capitolio. Y también me explico. Yo creo que lo de Lorca se nos ha ido un poco de las manos y a la vez les ha servido de prueba y tentativa. Me pareció más espontáneo que organizado, o muy mal organizado, y de hecho le salió, entre comillas, el tiro por la culata, porque todo el mundo, con 2 dedos de frente y un mínimo de consideración y ética democrática, entendió que era lo que fue un asalto de unos mangurrianes a una institución pública, en este caso a un ayuntamiento. Y eso es contraproducente. Además, no lo necesita, hemos estado hablándolo durante todo el programa. Si es que no necesitan los tanques como para necesitar a nadie disfrazado de torero, o de búfalo, o de troglodita. No, eso lo pararon. Vieron lo de Lorca y tanto los que mandan como el poder mediático dijeron, por aquí no. Esto es contraproducente para nuestra estrategia, que sí es la de Trump, pero sin asaltar el Capitolio. Por cierto, tampoco los líderes, los que piensan las estrategias en el trumpismo norteamericano estaban muy de acuerdo y eran muy partidarios con el tema del asalto al Capitolio, porque efectivamente les va a costar caro. Digo más cosas. No, en España no va a haber réplica porque los jueces y los tribunales no van a juzgar a ningún expresidente, no saben ni cómo se llaman los expresidentes como para juzgarlos. No va a pasar. Olvidaros. No vamos a tener unos jueces, porque en Estados Unidos la propina es peor circunstancia que en el Reino de España o que en Europa, pero en esto, en la armazón jurídica, es bien distinta. Y como las relaciones de poder dentro de sus propios tribunales son distintas y queda algún juez pseudo progresista o no abiertamente ultraderechista, se producen estos casos que comentaba Julián. Puede que acaben llevando a un expresidente como Donald Trump ante un juicio, la multa está millonaria por mentir. Eso no va a pasar aquí, salvo que cambien mucho las cosas, porque la arquitectura no da para esto. Como mucho una reprimenda, algún, ¿cómo le llaman? Al condenas ¿no? Al Javier Negri y tal. Sí. Pero desde luego no os preocupéis que al día siguiente ya recibirá manguerazo de dinero de alguno de los empresarios para seguir en marcha el chiringuito, con lo cual no va a pasar. Y añado una cosa más. Para mí, lo que sí que es más similar al asalto al Capitolio que se produce por el trumpismo en Estados Unidos fue precisamente lo que ha pasado esta semana. Mira, hay un meme que vi por ahí que me pareció glorioso porque define en una imagen lo que ha ocurrido, que es la foto de la sesión del Tribunal Constitucional encabezada, obviamente, por el presidente en la mesa ovalada, al que le han colocado el gorrito con los cuernos del asalto al Capitolio. Entonces, ves la imagen y dices, efectivamente, esto es lo que ha pasado. Sí. Claro, es un autogolpe, no hace falta que entren, no hace falta que los pare la policía porque están dentro, es el presidente ilegal y caducado del Constitucional, pero se coloca el gorrito de Trump con los cuernos y dice que de debatir en el Senado nada de nada. Sí. Y en esas estamos. Fíjate que, como tú decías, el tema se copian. Estabas poniendo unas imágenes de fondo mientras estabas hablando de los bolsonaristas con los móviles, hablando a los extraterrestres para que se lleven a Lula y no les impidan que gobiernen. Lo de la deshumanización que estáis hablando es así, incluso de los gobiernos, ¿no? Lo de la ilegitimidad de los gobiernos, el fraude electoral, es decir, es algo que se replica
en todos los países y que luego acaban en asesinatos, como pasa en Brasil. Borosur, aquí hace un apunte, yo creo que es el maestro en esto, deshumanizador, Los Santos por autonomasia. Es decir, es algo que todos los días trata de deshumanizar a sus rivales políticos. Y fíjate, y vamos, este es el último tema, ya me lo estaba comentando Chorche, alguien que ha apoyado, es decir, que cuando ha llegado al mando, ¿no? Ha comprado Twitter, Elon Musk, él lo primero que hizo fue hacer una votación si le recuperaban la cuenta a Donald Trump, como así hicieron, otra cosa que luego Donald Trump no le ha hecho mucho caso, pues ya tiene su propia red social. Pero alguien con una figura, ¿no? Que es tan relevante y que tiene tanta presencia en redes, de hecho el propietario de Twitter desde hace poco, Elon Musk pidió el voto para los republicanos en las últimas elecciones legislativas, así que ya se decanta claramente dónde está y luego una cosa es lo que ha ido diciendo, ¿no? Con el tema de conmigo va a venir la libertad de expresión, que al final es algo que también pasa mucho, ¿no? Los discursos falsos también de la derecha, que luego vemos que son principios de transposición. Y es que lo que ha hecho este señor es nada más llegar, liarla pardísima. Bueno, habría muchos temas por donde agarrarle, pero vamos a ir a los últimos. Digamos que lo último que ha hecho más es suspender la cuenta de Mastodon, que es como su rival, la red social más parecida y que está creciendo bastante debido a la caída de Twitter y todo lo que está pasando, y se ha cargado a todos los periodistas que le cubren, de medios como CNN, de New York Times, Washington Post, se las ha cargado a los periodistas. Y lo último es que decía que estaba prohibido poner enlaces de otras redes sociales como Facebook, Instagram, etcétera, para cargarse la competencia, es decir, algo que incluso incumple las normas de Europa. Y de hecho, cuando se lo han dicho, ha hecho una votación donde ¿está usted de acuerdo que se censuren los enlaces? El 90% ha dicho que no, que eso no se puede. Bueno, y el último, y este ya es el donde yo quería llegar y preguntar, yo creo que la exposición masiva que ha tenido en redes también ha demostrado lo tonto, lo idiota que es este señor y lo egoísta y lo falso que es, pero digamos, él hizo una encuesta, la última que hizo, que ya ha hecho un montón, decía que si él debería de ser, debería de dejar de ser la cabeza de Twitter, el CEO, el que manda o el que toma las decisiones en Twitter, y ganó el sí, el 57% dijo que sí, que lo mejor era que se fuera. Pues la cantidad de decisiones erróneas que ha tomado son tremendas, y digamos que el otro elemento que comenta aquí es que, bueno, él ha anunciado que renunciará como CEO tan pronto como encuentre a alguien que es lo suficientemente tonto para aceptar este puesto. Bueno, digamos, esto no sé si se veía venir, yo creo que todo el mundo, es decir, se ha visto que cada decisión que toma es errónea y que se le vuelve en contra, la mayoría de los anunciantes se le están yendo y al final ha tomado esta decisión. Bueno, creo que esto es también bastante paradigmático un poco porque él está muy posicionado del mundo también de las redes sociales y de las promesas falsas, que también él se posiciona políticamente en la derecha, en este caso con los republicanos, después de todo el trumpismo, que creo que no es derecha, sino es como antidemocracia. Bueno, ¿qué opináis de todo lo que ha pasado? Porque, bueno, la verdad es que tenéis un montón de hilos para agarrar, o vértices o aristas, porque ha dicho tantas burradas, ha hecho tantas burradas, incluso más que haya dicho burradas, ha hecho tantas burradas las decisiones que toma en Twitter, que al final yo creo que él mismo se habrá dado cuenta y dice, mira, lo mejor es que aunque siga mandando, por lo menos salga que las decisiones que yo tome, que no sepa la gente que soy yo el que las toma, porque al final quedo como un imbécil, porque son totalmente negativas para la empresa. Bueno, ¿qué opináis de todo el fenómeno Elon Musk, la que está liando en Twitter y bueno, y que se aparte supuestamente, por lo menos de cara a la galería, como CEO de Twitter? Pues varias cosas pienso sobre esto. La primera, que cualquier tonto con una buena herencia es capaz de ser presidente de cualquier multinacional. La condición sine qua non es una buena herencia. Si no, aunque seas tonto, yo voy a presentar el currículum a ver si me hacen CEO, pero sin la herencia me da que no me van a coger. Entonces, esta es la primera. Una buena herencia te garantiza cualquier cosa. Segundo, que claro, estamos en un proceso global en el que los grandes gestores liberales, que este es un muy gran ejemplo, yo espero que lo estudien en todas las facultades de economía liberales del mundo, el ejemplo de Elon Musk, de cómo dilapidar 40.000 millones de euros porque ahora quiero comprar al pajarito azul, siendo un fracaso económico y de gestión brutal. Luego el problema de gestión serán otras corrientes ideológicas que no son el liberalismo.
Pero a mí, lo nuclear de todo esto, lo que me parece es lo que procuro recordar, sobre todo con las compañeras de profesión, pero en general con la sociedad, que es la siguiente. Se nombra siempre, pues con la imprenta, con Gunter y tal, que se decía el periodismo. Ojo, que el periodismo lo hace el dueño de la imprenta. Esa mazada no está exenta de tener razón. Pero claro, estamos en el siglo XXI. La herramienta no es la imprenta. La herramienta son las comunicaciones, las telecomunicaciones, las plataformas de redes sociales, el propio Twitch, las que queráis. ¿Y qué ocurre con esto? Permitidme que haga otra cuña por ser el más viejo del lugar. Yo he comido de la informática durante muchos años porque fui consultor en ese sector. Y yo conocí una Internet abierta, Internet global, en el que tú hacías búsquedas en alguno de los muchos buscadores. En España es casi monopolístico Google, pero había muchos, Yahoo, Altavista, otros, y encontrabas como tesoros. Era verdaderamente el mundo del conocimiento abierto. Eso dejó de ser cierto, por dos razones. Una, porque los estados han intentado acotarlo un poco, y ahora la internet no es global, sino en todo caso estatal, con sus cortapisas, sus censuras, en China, en Europa, en Estados Unidos, en cualquier estado. Y dos, y lo más importante, porque ningún estado es tan poderoso como las multinacionales de tecnología, que son las que mandan sobre esto. Yo pongo varios ejemplos gráficos. Si un día Elon Musk lo que quiere es cerrar Twitter, lo cierra y punto. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que, digamos que la comunicación social, entendiendo Twitter como una buena herramienta, que está bien subjetivo y sería un largo debate, pero que un señor decide que la sociedad nos quedamos sin una herramienta de comunicación y punto, no hay que hacer nada. Queridas amigas, bienvenidas una vez más al libre mercado. Pero lo digo hasta físicamente. Internet no es magia. Se produce vía digital, se produce no sé qué, pero las grandes conexiones, las fuertes, las transferencias bancarias, la información, el big data, se produce básicamente a través de cable, físicamente, un cable óptico que cruza océanos, que cruza continentes. Bueno, pues esos cables tampoco son estatales, tampoco son públicos, son en el mejor de los casos mixtos, de multinacionales privadas de las comunicaciones y de los propios estados. Quiero decir que en muy poquitas manos, en el 99% además de estos casos, de multinacionales con sedes en Irlanda o en las Islas Caimán, pero las grandes multinacionales que tenemos por la cabeza, estas son las que controlan el tráfico de información en las redes, qué plataformas dan, o que controlan, para que se entienda mejor aún incluso, el famoso algoritmo. Esa es otra gran mentira. Lo del algoritmo como una cosa aséptica y matemática que no falla y que por tanto no tiene ideología, es una burda mentira. Total. Es una burda mentira. Algoritmo existe, pero existe porque los programadores tienen que hacer los programas y las aplicaciones para que funcionen. Pero está mediatizado, es evidente. Cualquiera en su casa puede comprobar que en su red social, de repente, sin venir a cuento, le aparecen tweets o posts de Facebook o de TikTok que dice, ¿y a mí por qué me aparece todo el rato esta semana tweets de Vox? Si no sigo a nadie de Vox. Sin ser yo nada de eso, claro. Claro, el algoritmo, que es aséptico, no, perdonen, va usted a engañar a su abuelita Musk, a nosotros no. Entonces, yo creo que esa es la clave, ¿no? Claro. Más allá de la estupidez y de la estulticia de un rico por herencia como Elon Musk, es que este señor es nada más y nada menos que el dueño, no el jefe, el dueño, el caporal, el magnate de una herramienta de comunicación muy potente en manos privadas. Yo un apunte, solo pienso, por ejemplo, en esta comunidad de pandemia digital, ¿no? Tan valiente y tan necesaria. Efectivamente, para pandemia digital puede ser una buena herramienta, o para Lu Noticias, o para El Salto, o para La Base, o para Ara, me da igual. Puede ser una buena herramienta Twitter, pero es una comunidad que efectivamente encontrará sus límites a la libertad de expresión, no solo cuando a Elon Musk le apetezca, sino por esto que decía Choche del algoritmo, que me parece bastante sintomático, porque yo estoy trabajando, ¿no? Aquí escribiendo, abro Twitter, me aparece aquí a la derecha. No te pierdas lo último que pasa en la guerra de Ucrania. Y yo siempre pienso, por supuesto que no me lo quiero perder como ciudadana del mundo, pero nunca he visto aquí un algoritmo que me diga, mira lo que ha pasado en Mali, mira a estos niños en Palestina que les han tirado una bomba que vale más de lo que Israel cree que vale sus vidas, mira a los saharauis cómo siguen resistiendo. Entonces, ahí encontraría
en concreto este ejemplo que pongo, la comunidad de Pandemia Digital, muchísimas limitaciones para hacer circular su mensaje, ¿no? Entonces, ¿es importante el dueño de la imprenta en el siglo XXI? Pues cuando corta el cable, como dice Churchill, o decide sobre qué tienes que opinar, pensar o estar pendiente, pues sí. Está claro. En fin, bueno, hemos llegado al fin del programa de hoy. De hecho, de hecho, es que el problema es que tengo que cortar porque van a venir invitadas ya en 3 minutos, en poco. Viene Nieves con Costrina, que no se da mucho de hecho, no da entrevistas ni nada, pero en redes quien la siga, yo pues lo recomiendo. Creo que es de las periodistas que hablan más claro, sobre todo de temas importantes como la monarquía, lo que está pasando ahora. Entonces, bueno, como se acerca el discurso del rey, vamos a hablar sobre todo de la monarquía y de la Constitución, y luego también va a venir Rafa Mayoral. Así que, lo dicho, muchísimas gracias, y bueno, en otra ocasión, ya creo que será en 2023, nos veremos. Así que, bueno, aprovecho para felicitaros una buena salida y entrada de año nuevo, y que el 2023 sea mejor para todos, que bueno, estos últimos 2 o 3 años no han sido los mejores a nivel global, y esperemos que cambie la tendencia también para vosotros en lo personal, que sea maravilloso. Un placer, siempre aprendo de ustedes muchísimo. Feliz Navidad, bueno, felices fiestas o lo que celebren estos días a toda la comunidad, a tu equipo Julián, a Irene, que siempre contacta conmigo, que está ahí en la sombra, tiqui, 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 tiqui. Chorche, gracias, o sea, me ha apuntado cosas que has dicho cuando has citado un texto histórico, porque lo voy a tuitear. Y que bueno, que aquí estoy para lo que haga falta en 2022, 2023, 2024, para lo que sea. Un abrazo. Pues decir que un placer, como siempre, participar con esta comunidad pandémica, que feliz solsticio para todo el mundo, y que sí, que bueno, que esperamos vernos en el 2023, que va a ser un año intenso. A diferencia de la Quintana, yo creo que va a haber una primavera caliente, pero no porque tenga en la cabeza ningún pedestado, entre otras cosas porque el del 2023 sí va a haber proceso de elecciones. Sí va a haber proceso de elecciones. Total. Así que un poco abrumado también por hacer de telonero de la grandísima Nieves con Costrina. He hecho alguna referencia histórica y a los reyes. Espero que no me corrija, y que no me duela mucho, porque es una admirada profesional. Y lo dicho, un placer estar en Pandemia, que entréis muy bien el año, y al año que viene nos vemos con fuerzas renovadas, con más rasmia y intentando desmontar, como bien hace Julián, los bulos de la derecha, que bastante tajo hay. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias y feliz año. Chao, nos vemos prontito. Chao, hasta pronto. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.